amigos, ¿cómo me les va? Yo soy Charlie Palacio, los saludo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Un saludo muy especial a todos mis colegas en Colombia de ASO DJ. Me parece excelente esta iniciativa de que todos ustedes estén reunidos, valorando lo que hacen, dándole importancia a todo ese trabajo que realizan día a día para entretener a la gente y para regresar nuevamente a los toques a nivel nacional e internacional. Nuevamente, Charlie Palacio desde la ciudad de Nueva York. Todos los amigos de ASO DJs, fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao. Bueno, este es un saludo muy especial para ASO DJ Colombia y para todo el gremio de DJs del país. Saludos a todos de parte de Mateus de Unsindip DJ Vector. Bueno, la idea desde un principio fue ayudar y unir al gremio para que todos nos encamináramos por un bien común, ¿no? Que es tanto la profesionalización de esto que es ser DJ, como el aprender también a valorar nuestro trabajo. Entonces desde ahí nació la propuesta de ASO DJ Colombia, que avanzó tanto que ahora es una asociación real, y eso me complace muchísimo ver que ya mucha gente le está poniendo cuidado a esto, que ya somos visibles para las entidades gubernamentales. Y pues esto es un paso, es un pequeño paso, pero que estamos haciendo con el trabajo de mucha gente aquí en la asociación, pero que más adelante obviamente se va a ver reflejado en toda la comunidad DJ. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ. Hey, ¿cómo están? Les saludamos desde Elite School Bucaramanga y Cúcuta y queremos enviarle un saludo y un abrazo fraternal a todos los DJs de Colombia, en especial a los que integran ASO DJ y a su presidente Jorge Plata. Un saludo para él. La Asociación Colombiana de DJs te invita a ser parte de la unificación nacional, a crecer profesionalmente y trabajar juntos por una mejor calidad de vida del gremio DJ. Únete a la evolución. Ingresa a www.asodj.org y conviértete en miembro pionero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Jairo Velázquez, director de los Golden Boys, para enviar un saludo muy cariñoso a ASO DJ de Colombia y a todo el gremio DJ del país. Te lo dicen los Golden Boys. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ. Magia, magia. Hola amigos, soy Gustavo Lorgia. Quiero enviar un saludo muy especial a una gente muy querida, a una gente muy profesional que es ASO DJ, todos los DJs de Colombia. De verdad, un abrazo muy fuerte y los felicito porque la labor que hacen siempre es fantástica. Como por arte de magia. Magia, magia, su amigo Gustavo Lorgia. Síguenos en redes sociales como @ASODJColombia. Escríbenos al WhatsApp 301-239-1808 para resolver tus dudas y recibir tus sugerencias. La Asociación Colombiana de DJs presenta
Cultura DJ. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Bienvenidos a Cultura DJ. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Cultura DJ. Como ya es costumbre, todos los martes estamos acompañándolos desde las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Aso DJ Colombia, para poder llegar a ustedes con uno de los temas tan importantes que hacen parte de nuestro gremio, nuestra cultura DJ. Los saluda Jorge Plata, miembro oficial de la Asociación Colombiana de DJs, y voy a tener el inmenso placer de acompañarlos el día de hoy hablando de un tema supremamente importante para nuestro gremio. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarlos también para que, por favor, compartan esta transmisión por todas sus redes sociales y de paso nos sigan. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y también en YouTube y en TikTok como @AsoDJColombia, y en Twitter nos encuentran como @AsoDJCol. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores de esta emisión, aprovechar para ofrecerles la oportunidad de pautar en los espacios de la Asociación Colombiana de DJs. Ustedes pueden enviarnos un correo a asodjscol@gmail.com o nos pueden contactar a través del WhatsApp 301-239-1808. Ahí nos vamos a poder estar poniendo en contacto para explicarles cómo sería el proceso de patrocinio con la asociación. Y por otro lado, si alguno de los DJs que está viendo esta transmisión quiere ser miembro oficial de la Asociación Colombiana de DJs, lo invito también a ingresar a la página www.asodj.org. Vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Nuestra invitada de hoy es fonoaudióloga de la Universidad Iberoamericana, tiene posgrado en audiología clínica de la Universidad también Iberoamericana y diplomado en medicina alternativa de la Universidad de Rosario. También es miembro oficial de la Asociación Colombiana de Audiología y actualmente es la directora científica de la clínica Oído Sano. Saludo a la doctora Marta Pérez, a quien le doy la bienvenida a esta emisión de Cultura DJ esta noche. Doctora Marta, muy buenas noches, bienvenida a Cultura DJ. Muy buenas noches, Jorge, y me siento muy feliz de estar aquí reunida con ustedes, especialmente para hablarles del oído, este órgano que ustedes utilizan mucho, pero que algunos no lo cuidan. Así es de que vamos a recibir mucha educación y muchas recomendaciones acerca del oído. Así es, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, sabemos que su tiempo es muy valioso y sobre todo la información que nos va a traer el día de hoy va a ser de un valor incalculable para nuestro gremio. Pues precisamente la invitación a la doctora Marta es porque hoy 6 de septiembre se celebra en Colombia el Día del Fonoaudiólogo. Por esa razón quisimos aprovechar esta fecha, primero que todo para agradecerle en nombre de la doctora Marta o por intermedio de la doctora Marta a todos los fonoaudiólogos del país por esa función que cumplen, que desempeñan para la sociedad y principalmente para nuestro gremio, que es uno de los más afectados precisamente en el tema auditivo por la labor que desempeñamos. Y de paso queremos aprovechar también esa oportunidad para enviar a los DJs un mensaje de precaución, de mucho cuidado en torno a la principal herramienta, como decía la doctora Marta, que tenemos nosotros por encima de la música, por encima de nuestros equipos, por encima de las cosas que podamos usar a diario, que es nuestro oído. Yo creo que un DJ sin oído realmente no podría hacer una labor como la que desempeñamos a diario. Entonces vamos a empezar por preguntarle a la doctora Marta, ¿qué es la fonoaudiología y qué labor desempeña generalmente un fonoaudiólogo? Bueno, la fonoaudiología es una profesión que se encarga de todas las dificultades en la comunicación. Es decir, un fonoaudiólogo se encarga de corregir los problemas auditivos en los niños que no hablan bien, en detectar los problemas auditivos en un niño, en un adulto, en una persona mayor que no está escuchando bien, y sobre todo en hacer este tipo de campañas, en la prevención y promoción de todos los desórdenes auditivos y de lenguaje que puedan existir en la población. En ese sentido, digamos que hay una confusión habitualmente y es que muchos se preguntan qué tiene que ver el habla con el oído. Están muy conectados, ¿no? Están supremamente conectados el habla con el oído. Dicen, de hecho, que una persona sorda no puede hablar sencillamente porque están tan conectados que para poder hablar hay que escuchar, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Sí, definitivamente nosotros hablamos por el oír. Si nosotros, el cerebro no percibe las ondas sonoras, no permite desarrollar esa comunicación, esa formación de los fonemas. No es que los sordos, que son sordos, que hablan por señas, no tengan la parte fonoarticuladora como es la lengua, el paladar, no lo pueden hacer,
simplemente es porque cuando el sonido no llega al cerebro, él no reconoce, él no lo aprende y de esa forma una persona no puede desarrollar lenguaje oral. Puede desarrollar otro tipo de lenguaje como el gestual o el manual, pero no el verbal. Muy bien. Otra confusión que también se presenta muy seguido es precisamente la del fonoaudiólogo y el otorrinolaringólogo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos profesiones? Bueno, el otorrino es el médico que efectivamente es el que hace toda la parte médica, es el que opera y es el que hace la intervención de todos los desórdenes a nivel del oído, la nariz y la garganta. Los fonoaudiólogos somos los profesionales encargados del diagnóstico, la evaluación y la intervención de todos los problemas asociados al habla y al oído. Es decir, nosotros no intervenimos y no medicamos, solamente hacemos el diagnóstico. ¿Para qué? Para decirle al otorrino cómo está este paciente, en qué parte del oído está fallando, si es el oído externo, si es el oído medio, si es el oído interno, o si es la parte del proceso que lleva del oído interno hacia corteza cerebral y en qué parte está fallando el oído o dónde detectamos el desorden de la audición o del lenguaje. Muy bien, doctora, hablemos un poco de su merced, de su trayectoria, de por qué se inclinó por la fonoaudiología como profesión, en qué momento se le ocurre ser fonoaudióloga, que además, no sé, pensaría que no es una profesión como tan común habitualmente, ¿o me equivoco? Pues realmente ha avanzado muchísimo. Cuando yo ingresé todavía ni siquiera estaba la parte de la profesionalización, estábamos en el área todavía de tecnólogo, pero hoy en día la profesión ha crecido mucho precisamente por el aumento de los problemas a nivel de la comunicación, del habla y de la parte audiológica, y más ahora en este mundo en donde necesitamos tanto los oídos, en donde las personas utilizan tantos manos libres, tantos dispositivos en el oído conectados, y ya después de la pandemia o de la aparición del COVID, todavía más se lanzaron estos nuevos dispositivos para que las personas puedan trabajar, puedan comunicarse, pero que necesariamente tienen que estar conectados a auriculares que por más de 8 horas definitivamente dañan la audición. Claro, y es que no solamente el tema de los músicos y los DJs estamos sufriendo hoy de esta dificultad de los problemas auditivos, sino que el común de la gente, ¿no? Por la contaminación auditiva. Hoy es muy común en la calle escuchar ruidos de decibelios muy altos que hacen precisamente que uno pueda estar sufriendo este tipo de consecuencias, ¿no? Claro, la contaminación auditiva ha crecido mucho, especialmente en Bogotá, porque pues tenemos más utilidad, por ejemplo, en las motos, las personas en los altos trayectos no quieren sino estar escuchando música, le colocan muy alto la intensidad de los auriculares, que inclusive la persona de al lado alcanza a escuchar el sonido que la persona está utilizando. Y somos un grupo, una comunidad que en este momento somos muy individuales. Es decir, estoy acá en mi mundo, escuchando mi música, chateando, viendo mis redes. Y esto hace que también salgan otras dificultades auditivas que tiene que ver la fatiga auditiva y el daño auditivo a temprana edad. Y también en los niños, porque vemos cómo los niños utilizan ya los celulares, también le dan sus manos libres, utilizan definitivamente es algo que es muy nocivo también en el uso del tiempo para las personas que utilizan los manos libres. Por eso es tan importante este tema. Pues doctora, así es. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. La dejo entonces para que usted por favor nos haga su presentación que tiene preparada, para que nos cuente un poco precisamente de qué es el oído, de qué es, cuáles son los problemas que pueden presentar y cuáles son las formas en las que nos debemos cuidar como DJs respecto a este tema de la fonoaudiología. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, antes de empezar, pues quisiéramos, lo más importante, saber cuál es la función de nuestro oído.
Básicamente la función de él es llevar los sonidos al oído. El oído amplifica esos sonidos a través del oído interno y los lleva al cerebro, que es el que funciona como esa parte perceptual y comprensiva para que podamos descifrar qué significa cada sonido, cada palabra y formarlo en una palabra, en una frase y en una conversación. Por ende, pues es el órgano principal por el que tenemos toda la audición. A través del oído y de su buen funcionamiento, prácticamente desarrollamos nuestro lenguaje. Pero también tiene una segunda función, no solamente el oír, sino el equilibrio. Tenemos la parte auditiva y la parte del equilibrio, que es la que hace que básicamente tengamos tanto el oír como la parte del equilibrio. Si hay algo que pasa dentro de nuestro oído interno en el equilibrio, pues definitivamente el oído nos manda alguna señal, como es un mareo, como es una sensación de falta de equilibrio, y esto lo envía nuestro sensor del oído. El oído está constituido por tres partes básicamente. El oído externo, que es esta partecita que incluye la oreja o el canal auditivo externo, y este huequito, como lo llamo, pero que se llama canal auditivo externo, en donde se ubican todas las vellosidades que protegen nuestro oído e inclusive los tapones de cera. Tenemos también la parte del tímpano, que está ubicado al final del canal auditivo externo, que básicamente la función que tiene él, yo le digo a mis pacientes que es como si fuera un tambor. Si el tambor está bien estiradito, no está roto, pues cuando hay un sonido, él lo amplifica de una forma agradable, pero que cuando el sonido es muy alto, él se extiende mucho y hace que protejamos que los sonidos altos no lleguen al oído medio o al oído interno. Pero si esa membrana o ese tamborcito está roto, pues definitivamente desde ahí ya vamos a tener un problema de audición y el sonido pasa. Es decir, no tenemos como esa protección. Y también aquellas personas que tienen las perforaciones de tímpano o de membrana, pues tienen un riesgo de que si entran a la piscina, si van al mar, si les da gripa, presentan dolores muy intensos y hacen que se sienta el oído tapado. La siguiente parte de nuestro oído es el oído medio. Él está básicamente dotado de nuestros huesitos, como nos enseñaron en el colegio. Los huesitos más pequeños de nuestro cuerpo es el martillo, el yunque, el estribo. Cada uno tiene una función. ¿Cuál es la función? Básicamente que vibren estos sonidos, se mueva esa cadena y se la enviamos al oído interno, porque él es el que transmite el sonido hacia el oído interno. Si pasa algo en alguno de estos huesitos, en el martillo, en el yunque o en el estribo, definitivamente esa cadena o ese puente se rompe y tenemos algún problema auditivo, como no oír bien, sensación de oído tapado o zumbidos en los oídos. Y hay una parte muy importante que es esta, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que va detrás del tímpano y se comunica básicamente con la nariz. Por eso algunos niños cuando pequeños sufren mucho de los oídos, porque la trompa en los niños, en vez de ser hacia abajo, viene siendo de forma horizontal, y cuando toman tetero o algún alimento, todo esto va hacia el oído medio y por eso les dan estas famosas otitis. Con los años la trompa va creciendo y va declinándose y se coloca en esta posición para de esa forma, cuando colocamos gotas en los oídos o cuando nos entra agua en los oídos, no es que el agua se entre al cerebro, a la cabeza, sino que la membrana hace como ese puente que devuelve el agua, pero si se nos queda algún poquito, la sacamos a través de la trompa de Eustaquio. Y nuestra tercera parte del oído es el oído interno. Quizás es el más importante de nuestro oído. Se llama la cóclea. Está ubicado detrás del pabellón auricular. Si nosotros nos tocamos atrás,
alcanzamos a escuchar cuando nos tocamos esta parte de la mastoides, sentimos como que hay algún sonido. Y es básicamente porque el oído yo lo asimilo como anteriormente existían esos reverberos o como una estufita, como las estufas eléctricas que tienen su puesto. Esta es la cóclea. Ella está encargada de recibir todos los sonidos, altos, medios, bajos, altísimos, los sonidos que lleguen después de ingresar al oído externo, luego al medio y luego al interno. Esta se llama la cóclea. Es el órgano más importante. Si algo pasa acá, yo lo asemejo o lo trato de explicarle a mis pacientes que es como un reverbero. Si en el reverbero se nos queman algunas resistencias, pues no va a calentar igual. Si en nuestro oído tenemos un daño en nuestras células ciliadas externas, ese oído no va a escuchar igual y por eso se empieza a deteriorar y por eso algunas personas no oyen bien. Todo el daño que tengamos en la parte interna, es decir, en la cóclea, es irreversible. Todos los sonidos altos de impacto, por ejemplo, en el caso de ustedes que trabajan con altas intensidades, yo siempre les digo que el oído es como unas bombas, en el oído interno. Si las bombas se revientan, pues una bomba no se regenera, una bomba no se puede volver a hacer. Simplemente a medida que vamos exponiéndonos al ruido, se nos están reventando bombas, y se nos están envejeciendo nuestros oídos. Y cuando tengamos 40, 50 años, pues ya hemos gastado mucho de nuestro oído y por eso tenemos estos problemas auditivos de no escuchar bien. Y ese es básicamente el problema de los DJ, que la intensidad es tan alta que llega a la cóclea, se va envejeciendo nuestra cóclea anticipadamente, por decirlo así, y llegamos a una edad de 40, 50 años o inclusive antes con una pérdida de la audición. Como vimos, es tan importante nuestro oído, pero especialmente en el cuidado del ruido. Todas aquellas personas que trabajan con ruido, como los latoneros, los pilotos, la gente del tránsito, ustedes, los DJ, la gente que trabaja en música, todas aquellas personas que trabajan con exposición a ruido, el daño más grande es en la cóclea. Y recuerde que la cóclea no se regenera. La cóclea no tenemos como científicamente volverla a reconstruir y todos los daños que tengamos vamos a tener básicamente daños irreversibles. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra audición? Bueno, en cuanto a los cuidados de la audición, es muy importante que tengamos en cuenta, especialmente en ustedes, la profesión de DJ hace que nos estemos exponiendo mucho tiempo, casi 8 horas, 10 horas al daño auditivo. Tenemos que tener en cuenta que hay 2 formas de que se nos dañan los oídos. La primera, por el nivel de exposición y la segunda, por el tiempo de exposición. Es decir, se daña tanto el que se expone 1 hora a más de 85 decibeles, 100 decibeles, así como el que se expone 8 o 10 horas a altas intensidades. Uno diría, bueno, pero si yo estoy en un concierto, solamente voy a estar dando, esta música que dan ustedes en la parte de los conciertos o de las discotecas o de los bares, voy a estar solamente 1 hora, entonces pues no tengo mucho tiempo. Pero si esa hora yo me expongo más de 85 decibeles, definitivamente ahí estamos dañando la audición. Por eso es tan importante que primero ustedes sepan cómo están escuchando, es decir, una audiometría. La audiometría es el examen mandatorio que nos dice cómo está la audición, cómo está esa cóclea, cómo están esas bombas auditivas, cuántas me quedan. Normalmente se empieza a dañar, sobre todo en el oído interno, son los tonos agudos. Ellos son los que básicamente comienzan a dañarse y son los que nos dan algunos síntomas. Otro cuidado, por ejemplo, es no introducir cuerpos extraños como los copitos, como los ganchitos. Algunas personas utilizan los copitos para limpiarse los oídos pensando que están sucios,
pero no es adecuado simplemente porque si uno tiene cera dentro del canal auditivo externo, es decir, acá, con un copito lo que hacemos es empujar la cera más hacia adentro en vez de sacarla. Cada vez que hablamos, cada vez que masticamos, todas las vellosidades que hay acá sacan la cera. Si yo introduzco un copito, pues definitivamente pierdo el trabajo que hizo mi oído y vuelvo a ingresar esta cera. Y eso hace que se acumule con el tiempo y tengamos que hacer un lavado de oído, que por cierto es importante que no nos lo hagamos nosotros, que no vayamos a la farmacia, sino que sea un profesional en el oído. La audiometría, como habíamos dicho, que es importante hacerla en ustedes una vez cada 6 meses, mínimo 1 año, pero por lo menos saber que cuando yo entro a ser DJ, quiero saber cómo están mis oídos para poder mirar cuánto tengo que proteger. ¿Cuáles serían los síntomas básicamente de la pérdida de la audición en personas que se exponen al ruido, como en el caso de ustedes? Uno, el más común, los zumbidos en los oídos. Son aquellas chicharras, orquestas, bueno, cada uno lo identificamos como una forma diferente. Bueno, algún paciente me decía, es como una orquesta que yo tengo en mi oído. Normalmente empiezan a salir luego de la exposición, es decir, ustedes están en sus 3 horas de trabajo como DJ, pero pueden notar que al siguiente día el oído o dentro de la cabeza comienza a emitirse una serie de zumbidos, pero que si ustedes descansan luego de salir de su trabajo, pues el zumbido se quita y al otro día vuelve otra vez y se expone y vuelve y se quita. Pero como el daño auditivo, como lo había dicho, se da en el tiempo, por la intensidad y porque tanto tiempo me estoy exponiendo, pues llega un momento en que ese zumbido ya no se va a quitar y vamos a tener que vivir con él y convivir con él, que es uno de los síntomas más comunes en los oídos y a los que la persona no le gustaría tener. Algún otro síntoma sería como escuchar pero no entender. Son aquellas personas que dicen, pero es que yo oigo pero no entiendo y es porque usted no me habla claro o es porque usted habla como enredado. Y esto hace que estemos presentando un síntoma que a veces no lo notamos, a veces no lo aceptamos también, pero que está. Otro síntoma sería hablar duro a una intensidad muy alta. También se da en las personas que ya tienen un daño auditivo. Por ejemplo, no escuchar algo tan sencillo como el tic-tac de un reloj. Es un sonido tan suave, pero que las personas que exceden básicamente los niveles permitidos, que son más o menos 10 decibeles de audición normal, no lo alcanzan a escuchar. Ahí hay una alerta para que ustedes se hagan lo más antes posible su examen de audiometría. No escuchar la voz susurrada, es decir, me hablan aquí cerca al oído y no alcanzo a entender. Pedir que le repitan constantemente la conversación es otro de los síntomas auditivos de saber que no estamos escuchando bien. Pero hay un síntoma muy común en los DJ y es, por ejemplo, tener que subirle más el volumen a todo. ¿Cómo a qué? Como al audio de ustedes, como al sonido del timbre del celular, porque se oía antes y ya ahora se oye más bajito. Entonces, eso hace que tengamos algún síntoma de problema auditivo. Bueno, quiero hablarles de algo supremamente importante en el caso de ustedes, y son los niveles de intensidad a los que ustedes se exponen. Normalmente miremos, por ejemplo, cuáles son los sonidos que manejamos en el mundo. Un sonido como de 60 decibeles es la conversación normal que ustedes tienen con sus familiares, en su trabajo. Está más o menos a 60 decibeles. Si estamos ya en un ruido de fondo como en una oficina, pues estamos manejando unos decibeles de 70 más o menos, pero se escucha, se entiende bien. Un sonido como de 80 decibeles sería ya el ruido de tráfico, de 90 decibeles sería como una secadora de cabello y de 100 decibeles estaríamos hablando más o menos de una motocicleta y así sucesivamente. Estamos viendo cómo, por ejemplo, un disparo está más o menos en 140 decibeles. Fijémonos que los pilotos están aquí en 130 decibeles
y este es un sonido supremamente alto que ya sabemos que lo normal, lo permitido para que nuestro oído no se dañe está entre 85 decibeles. Todos los niveles que nosotros nos expongamos a más de 85, ya sabemos que nuestra célula auditiva o nuestro oído interno o nuestra cóclea o nuestro reverbero, como yo les dije, se van muriendo estas células auditivas y cada día nos vamos a ir quedando con menos audición y vamos a notar que no estamos escuchando bien. En el caso de ustedes, estamos básicamente en un promedio entre 90 y 100 decibeles, llegando hasta 110 decibeles. Y como les dije anteriormente, el oído se fatiga mucho, se cansa, él deja de hacer esa función que yo les decía del tambor, no hace la reducción de ruido, sino que él ya después se fatiga y deja pasar todo el sonido. Escuchar sin los protectores auditivos o sin protección auditiva es como escuchar el sonido directo a la cóclea y hace que las células auditivas se mueran. Recuerden siempre que tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición y la intensidad. Así es de que a más de 85 decibeles, como lo están ustedes, pues ya tenemos un daño auditivo. Finalmente quiero explicarles lo más importante que es para ustedes, que es la protección auditiva, es el cuidado del oído. Si ustedes se protegen el oído, muy seguramente cuando lleguen a cierta edad, que es cuando comencemos a envejecer, por decir algo, pero para el oído empezar a envejecer ya es desde los 40 años. Esto no funciona desde los 70 años. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando nuestro oído por mucho tiempo, pero no es lo mismo, por ejemplo, yo que estoy en un ambiente silencioso en donde no estoy expuesta a ruido, pues muy seguramente mi oído no se va a dañar, pero ustedes que se están exponiendo a intensidades de más de 85 decibeles, muy seguramente vamos a encontrar un daño. En este caso sí le recomendaríamos que utilizaran protectores auditivos. Sí o sí es muy importante que los usen. ¿Cuál es lo difícil para el DJ? Adaptarse y acostumbrarse al protector, porque solo el hecho de tener algo colocado en mi oído hace que el sonido cambie y que ustedes tengan que replantear esa nueva forma de oír. Acá en el consultorio de Oído Sano contamos con dos tipos de protectores para ustedes. Uno que es estándar, que sería este de color rojo, en donde simplemente vamos a pedir el tipo de filtro que ustedes necesitan. Un filtro de 17, un filtro de 25 o un filtro de 10 decibeles de atenuación. Cuando yo digo 10 decibeles de atenuación, quiere decir que si ustedes se exponen a más de 85 decibeles, yo solamente voy a protegerlos con 10 decibeles de atenuación. Estos protectores son estándar, como les dije, se pueden comprar así nomás, es decir, pedirlos, llamar al consultorio y pedirlos. El rojo es el del oído derecho y hay uno de color azul que viene para el oído izquierdo. Pero tenemos un tipo de protector también especial que se hace hecho a la medida. Es decir, que deben venir al consultorio, se toma una impresión y tenemos acá nuestros protectores hechos a la medida. Son protectores que son todavía más elaborados, mejor de cuidado y un poco más duraderos. En cuanto a que vamos a escoger aquí el filtro, tenemos también los mismos filtros, pero yo les aconsejaría que empezaran con un filtro de 17 decibeles de atenuación para que de esa forma, si ustedes se exponen a más de 100 decibeles, pues estaríamos teniendo una atenuación básicamente, quedaríamos casi sobre el rango de lo permitido. Pero tenemos otros que tienen 25 decibeles de atenuación y otros de 30. Esto sería lo más importante para ustedes en la parte de la protección del sonido. Muy bien, pues doctora, muy claro todo el tema, muchísimas gracias. Hoy estamos hablando con la doctora Marta Pérez, hablando precisamente de este cuidado que debemos tener en nuestros oídos, que es, como lo decíamos al comienzo de esta emisión, la herramienta más importante para todos los DJs. Vamos a hacer una breve pausa para agradecer a nuestros patrocinadores y enseguida volvemos con más del tema de hoy en Cultura DJ. Cultura
Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ. La Asociación Colombiana de DJs te invita a ser parte de la unificación nacional, a crecer profesionalmente y trabajar juntos por una mejor calidad de vida del gremio DJ. Únete a la evolución. Ingresa a www.asodj.org y conviértete en miembro pionero. La Asociación Colombiana de DJs presenta Cultura DJ. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ. Síguenos en redes sociales como @ASODJColombia. Escríbenos al WhatsApp 301-239-1808 para resolver tus dudas y recibir tus sugerencias. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ. Muy bien, seguimos en esta misión de Cultura DJ y estamos hablando con la doctora Marta Pérez, fonoaudióloga, que además nos explicaba todos los cuidados que debemos tener con nuestros oídos. Y quiero aprovechar algunas preguntitas, algunos momentos finales, doctora, para hacer unas preguntas que me surgieron respecto a la presentación a todos estos temas. ¿Cuál es como la principal enfermedad que sufre uno habitualmente, una persona habitualmente que expone mucho el oído a altos volúmenes, como los músicos, como los trabajadores, usted mencionaba también, de maquinaria industrial, como los mismos DJs? ¿Cuál es como el principal problema? Bueno, en el caso de ustedes tenemos una enfermedad que se llama el trauma acústico. Es una enfermedad básicamente que afecta los tonos agudos. Nosotros escuchamos con tonos graves y con tonos agudos. Los tonos graves son todos los sonidos como la voz de los hombres. Los tonos agudos son básicamente la voz como de las mujeres y todos los sonidos como el timbre del teléfono. Pero el sonido grave como el agudo hace que se entienda la conversación. Solamente que en el caso de ustedes lo que más se altera es los tonos agudos. ¿Por qué? Porque si recordamos la cóclea, que era el que yo les decía que era como un reverbero, en la parte externa, en la parte de afuera de la cóclea, la que está más cerca, más, o sea, no la cubre, sino solo la piel, el hueso, y es lo que más afecta en la parte auditiva, porque los graves están en el entorno como interno y están más cuidados que los agudos. Como les dije anteriormente, lo que más nos daña es la intensidad y el tiempo de exposición. El caracol, nos decían a nosotros en el colegio, ¿no? En biología, el caracolito del oído. Pero se daña en la parte de la colita. Ahí, las células auditivas externas son las que dañan la audición y es cuando comenzamos a escuchar unos zumbidos o un pito en el oído. Es como el síntoma de que ya hay algo. Cuando aparece un zumbido en el oído es porque ya hay un trauma acústico. Y muchas veces, no, siempre es irreversible. Es lo malo que tiene el ruido, es que afecta de una forma radical e irreversible la audición. Por eso tan importante el cuidado. ¿Es el comienzo de la tinnitus? Exactamente. Que inicialmente, como yo les decía, después de que ustedes se exponen al siguiente día, en algunas personas, no en todas, empieza un zumbido en el oído. Es cuando uno va, se está un rato en la discoteca, en el concierto, y después de que uno está de la exposición, el oído comienza a pitar, unos sonidos allá como en la cabeza. Pero como yo no me expongo todos los días, pues se me pasa. Pero no es lo mismo el caso de ustedes, porque es su trabajo, es de lo que ustedes
van a vivir, es su quehacer profesional. Como el oído es tan importante, por eso hay que cuidarlos, porque esa es su profesión. O sea, ustedes no pueden decir yo voy a trabajar 1 año o voy a trabajar 2 años. No, si esa es la profesión, sabemos que va a ser pues para toda la vida. Y si no tenemos nuestros oídos, que es la herramienta de trabajo de ustedes, pues entonces muy difícil. O sea que en ese momento, cuando se empieza a escuchar ese zumbido, deberíamos entrar en alerta y empezar a tener mucho más cuidado, o hay algún síntoma previo que ya le permita a uno también ser mucho más precavido con antelación. En los DJ o en las personas que se exponen a ruido, el tinnitus, el zumbido, el pero cuando también escucha uno, a veces se escucha, yo siempre lo asocio con la película de Superman, que Superman tenía la posibilidad de escuchar un silbido lejísimos que las otras personas no escuchaban por el oído que tenía. En el caso de nosotros sucede algo muy similar, pero no es que escuchemos algo lejos, sino que adentro se está generando un inconveniente. Y precisamente se escucha ese como no sé, como un silbido que en alguna oportunidad yo lo he llegado a escuchar, pero gracias a Dios descubrí a tiempo que es una problemática, y entonces he venido precisamente cuidando precisamente ese tema de los oídos. Y se quita porque el oído se fatiga y él se relaja, y entonces él dice, bueno, pues que entre todo el sonido que sea. Pero cuando uno está todo el tiempo, pues es el ambiente, el cultivo listo para perder la audición. Hay otro también, por ejemplo, y es el subirle un poquito más al tono del teléfono, los agudos. Cuando ustedes noten que tienen que subirle más los agudos, ahí algo está pasando. Ahí tenemos ya una alerta, pero como los dije inicialmente, lo importante es que cuando ustedes ingresen a estudiar o ingresen a su trabajo, hay que hacer una audiometría. Siempre una audiometría es el que nos dice cómo está la audición. Y sabemos si nos tenemos que exponer o nos tenemos que cuidar con cuál tipo de protector, si con el de 10 decibeles, si con el de 17, si con el de 25, si con el de 30. Ok, esa audiometría nos decía que se debía hacer en promedio de 6 meses a máximo una vez al año. En esa audiometría, ¿qué nos hacen? ¿Qué estudios se realizan? ¿Para qué sirve? Bueno, la audiometría es el examen básico para saber cómo está la audición. Es decir, revisamos tanto los tonos graves como los tonos agudos. Y revisamos básicamente el mínimo de la audición que puede una persona escuchar. Decimos que lo normal está entre 0 y 10 decibeles. Pero normalmente si una persona ya tiene una respuesta en los tonos agudos de 30, 40 decibeles, si es una persona joven de 20, 25 años, pues ese es un llamado alertísimo a que estamos ya perdiendo la audición. Normalmente, como les dije, los jóvenes, todas las personas utilizamos ahora muchos manos libres, y esto hace que se alteren los tonos agudos. Es por donde comienza a dañarse el oído, y como yo le digo a los jóvenes, es como si nos estuviéramos ya consumiendo nuestro oído muy rápido y no dejamos una reserva para cuando lleguemos a cierta edad, 40, 50, 60, que ahí es donde comienza ya por la parte del uso del oído básicamente a perderse, como el caso de los ojos. En los 40, 50 ya no vemos bien, nos toca cada vez ver más lejos, cerrar los ojos, y luego ya nos toca colocarnos las gafas. En los oídos también hay un uso y también hay un desgaste. La diferencia es que cuando yo ingreso ya a esa edad con un daño auditivo en los tonos agudos, pues ya no me va a ir bien y voy a tener que ponerme un audífono para poder escuchar mejor. Claro. En el caso de los protectores auditivos, siempre me he preguntado, doctora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que nos permite a nosotros, digamos, en el caso de los DJs, por ejemplo, trabajar y seguir haciendo nuestra labor, escuchar la música, poder mezclar, pero a la vez estamos protegiendo el oído de daños internos? Entonces, ¿cómo funciona ese tema de los protectores? Como les dije, tener el protector cambia el sonido para ustedes, o sea, requiere de un esfuerzo de ustedes, porque nunca va a ser igual el sonido que llega natural, el que se percibe por el paso del oído externo, medio, interno y llega al cerebro. Ese nunca va a ser igual, ese va a ser el bonito, ese va a ser el natural, el que nos gusta.
pero como sabemos que los niveles que ustedes utilizan son mayores a 85 decibeles y que el daño está en la cóclea y que si se daña la cóclea es irreversible, tenemos que protegerlo, tenemos que taparlo para que el sonido ingrese, pero no a esa intensidad de mayor de 85. Lo que hace el filtro básicamente, como dice su nombre, es filtrar ese sonido, pero no puede filtrarse de la misma forma y de la misma intensidad. Debemos reducirlo de alguna forma. Entonces, ingresaríamos o empezaríamos con un filtro no con tanta atenuación como el de 17 decibeles, que es el que nos permite básicamente que ustedes sigan escuchando de una forma natural, pero solo el hecho de tener algo acá en los oídos hace que el sonido cambie, y eso es lo que ustedes deben acostumbrarse, porque pues no podemos seguir con lo como estábamos antes, porque si no, pues no vamos a hacer protección nunca. Claro, no es fácil, pero es importante mantener los protectores puestos. Me llamó la atención que su merced mencionó que hay uno especial para el oído derecho y otro para el oído izquierdo. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente cuando los protectores se hacen hechos a la medida, o sea, hay que ir al consultorio, hay que tomarle una medida, hasta dónde va, cómo es el canal, si así, si hacia arriba, si hacia abajo. Esto hace que uno se acomode más y tenga un mejor sello y una mejor atenuación. Entonces hay que diferenciar el protector del oído izquierdo y el protector del oído derecho, porque pues los dos no son iguales. Y también por eso es tan importante hacer la audiometría, porque es que la audiometría es el examen que nos dice cómo está el izquierdo y cómo está el derecho. Si yo sé que ya hay una pérdida en el oído derecho, que los agudos ya están descendiendo, pues muy seguramente a ese voy a ponerle otro tipo de filtro, porque ese oído hay que cuidarlo más que el otro que de pronto no tenga un daño auditivo todavía y esté normal. Lo ideal es que ustedes entren con una audición normal en esta profesión, pero si ya entran con un daño auditivo, pues tenemos un riesgo muy alto de ocupación, un riesgo de que cuando lleguemos a cierta edad, pues tengamos necesariamente que utilizar audífonos, o lo peor, retirarnos de la profesión, porque o es el oído, o es mi salud, o es el trabajo. Ese es en alguna de las dos como formas en que se le dice al paciente, o es su salud o se va a quedar sordo. Y si uno es sordo, pues ¿cómo funcionamos en la vida si la persona que no oye bien no tiene una calidad de vida, sufre, se aísla, porque no se entiende, porque la gente se burla, porque bueno, son muchas cosas que aparecen en el daño de la pérdida de la audición. Pero qué bueno que ustedes estén recibiendo esta charla a tiempo, cuando uno es joven todavía. Y como yo le digo a los pacientes, pues soldado advertido, no, pero ya si uno no quiere hacerse la protección, si uno por X o Y razón cree que eso nunca le va a pasar, porque uno piensa que le pasa a todos menos a uno. Pero como esto se da es con el paso del tiempo, esto no se da de un día para otro, son años de exposición, pero es diferente, como les digo, el joven que va al concierto cada 8, una vez cada 3 meses, a mi trabajo que es todos los días exponiéndome al ruido. Es algo totalmente diferente. Claro. Me llamó la atención también que usted mencionó el tema de los copitos. Muchas personas tienen la costumbre, el mal hábito, sí, de utilizarlos y van taponando, ¿no? ¿Hay alguna forma de quitar después esa obstrucción para mejorar la audición? La única forma de nosotros saber qué podemos hacer acá, que no hay que hacer nada, es la consulta. Okay. Es el examen. O sea, solamente los profesionales de la audición somos los que vamos a saber qué tanta cera hay en ese oído. Pero la cera no es mala, la cera protege y ubica los oídos. En algunas personas se produce de una manera más abundante, como aquel que produce más caspa, como aquel que suda más, pues esa persona quizás tenga que hacerle un lavado cada 3 meses, cada 2 años, cada 4 años, pero es muy personal. Esto no es como lavar el carro que uno dice, bueno, cada 6 meses, por decir algo, me voy a lavar el oído. No, esto es solo recomendado y por eso yo les decía que no hay que hacerlo en la farmacia, ¿no? Que venga mi esposa o mi hijo o bueno, un amigo y hágame el lavado del oído. No, porque recuerden cómo les enseñé en la parte del canal auditivo
cómo terminaba la membrana. Si yo hago un lavado cuando no necesito, porque no hay cera, pues el agua llega directamente a la membrana. Y si yo sufrí de pequeño de infecciones de oído y se reventó esa membrana, pero cicatrizó, pues corremos el riesgo de que haya una perforación de membrana. Así es de que no hacernos nada en los oídos, ni copitos, ni ganchitos, ni goticas, solo si son recomendados. Es un tema muy delicado que es mejor tratar con mucho cuidado. Ya finalmente, doctora, entonces, aparte de la audiometría, aparte de no usar copitos, aparte de utilizar los protectores, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar para tener mucho cuidado a la hora de prevenir enfermedades auditivas? Pues como estamos en la población, para ustedes como DJ, yo les diría que es muy importante la audiometría. O sea, ustedes deben saber cómo entran a su profesión o cómo están en su audición. Es lo más importante para poder saber cómo están. Y de ahí para adelante, pues ya tenemos que mirar qué tipo de protección tenemos que utilizar. Pero es muy importante que pasen a la consulta. Colocarse los protectores, claro que debe ser, pero más importante que eso es saber cómo estoy. Es saber, por ejemplo, si hay una persona que quiere estudiar para esto, pues lo primero es saber cómo está su audición, para de esta forma poder saber si ingreso a esta profesión o si yo ya tengo un daño en los tonos agudos, pues voy a seguir perdiendo la audición, entonces pues mejor escojo otra profesión. Pero si ya estoy en ella, pues definitivamente saber cómo estoy para saber qué tipo de filtro me voy a colocar, pero saber que tengo que hacer algo, porque si no, pues entonces corremos el riesgo de quedarnos sordos en 5 o 10. Cada persona pierde la audición de una forma diferente. Hay personas que entran a una empresa y en esa empresa los niveles de ruido son muy altos y la persona ni le pasó nada, pasaron los años y no pasó nada. Pero también pudo entrar una persona que solo en 3 meses ya perdió la audición. Y entonces esto es muy relativo y muy subjetivo en cada paciente. Claro, doctora, usted hace las audiometrías, ¿cierto? Regálenos, porfa, sus datos para que si algún DJ está interesado en hacerse la consulta, en adquirir los protectores, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, o sea, es muy importante para mí como audióloga invitarlos, o sea, esa es la labor que nosotros hacemos, que no se quede esta charla solamente en que ingresó acá y salió por acá, porque somos jóvenes, somos todavía muy productivos y pensamos que no nos va a afectar esto. Recuerden que el riesgo número 1 en ustedes es el oído. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? El examen, es lo que yo siempre les digo. No coloquemos cualquier protector que nos dicen, el que vale 2,000, 3,000 pesos, coloquemos hasta papel en los oídos solamente para protegerlos. Esa no es la forma, y más si ustedes van a estar como profesionales. Entonces, primero los invito a que vengan si quieren a mi consultorio. Aquí vamos a darles un descuento a ustedes también en la consulta, porque vuelvo y les digo, primero es importante saber cómo están. Entonces vamos a hacerle una audiometría, una videotoscopia, que básicamente es a través de una pantalla, ingresamos a ese canal auditivo externo y revisamos cómo está, si tienen tapones de cera, si hay perforaciones, y básicamente la audición, saber cómo están en sus tonos graves, en sus tonos agudos, y si ya tienen un trauma acústico y saber qué tipo de protector les conviene. No todos funcionan con el mismo protector. Habrá alguno que tenga un canal auditivo pequeño, otro más grande, otro que tenga alergias, otro que tenga sequedad en el oído. Entonces, cada uno va a funcionar con un material y con un tipo de protector diferente y con un filtro diferente. Porque vuelvo y les digo, es la profesión de ustedes. El protector para ustedes es lo más importante. Es como quizá el médico colocarse su fonendo. Es lo primero que hay que comprar. Tan pronto empezamos esto, lo primero que tenemos que hacer es estar de la mano de un profesional de la audición y con unos buenos protectores. Muy bien, doctora, muchas gracias. Entonces, ¿a dónde la podemos ubicar? En redes sociales aparece como @oidosano, ¿cierto? Sí, nosotros estamos en Instagram como Oído Sano, en Facebook como Oído Sano, y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es Oído Sano,
Y nosotros estamos ubicados aquí en la avenida calle 100, número 6004, en un edificio sobre toda la suba con calle 100 que se llama Master Center. Ahí está, diagonal a Iserra 100. Diagonal a Iserra 100, pero no se me vayan a confundir, es en diagonal a Iserra 100, no en Iserra 100. Ahí al frente vamos a estar, es importante que primero llamen. Si ustedes me dicen que van de la asociación de DJ, pues yo le voy a decir aquí a Ingrid, mi asistente, que les vamos a dar un precio especial a ustedes en la evaluación básicamente, en saber cómo están sus oídos, en saber cómo, si tienen céraco, si su membrana está bien, si su diagnóstico en la parte de la audición, que vuelvo y les digo, es lo más importante. Así es de que los invito, uno gasta plata en muchas cosas, la mejor chaqueta, los mejores tenis, el mejor celular, pero la herramienta de trabajo que es nuestros oídos es lo que uno ve. Cuando ya uno sabe que pasa algo, ahí sí va la consulta, pero recuerden que el oído, cuando se daña por ruido, es irreversible, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, por eso es tan importante que tempranamente ustedes lo revisen. Entonces, aquí los espero en el consultorio de Oído Sano. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la buena atención, por su tiempo, por ese descuento que nos ofrece. ¿De cuánto es el descuento para que nos quede claro y podamos llegar con más ganas? Bueno, la consulta aquí normalmente vale 80,000 pesos, pero para ustedes va a quedar a 50,000 pesos. Genial, súper bien. Muchísimas gracias. Qué buen detalle. ¿Y a qué número se pueden contactar para que agenden la cita? Bueno, claro que sí. Nosotros estamos, la línea telefónica es el 313-492-5135. 313-492-5135. Oído Sano, doctora Marta Pérez. Muy bien, perfecto. Entonces ya saben todos los DJs en Bogotá que quieran aprovechar esta oportunidad para hacerse revisar los oídos, para hacerse la audiometría y saber en qué estado se encuentran, esperando a que por supuesto estén muy bien y puedan empezar a cuidarse de aquí en adelante, tener mucha precaución en cuanto a este tema auditivo que es, como lo decíamos, nuestra herramienta más importante. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo súper especial y todo el agradecimiento y el respeto por habernos permitido esta charla, este espacio durante la última hora. Bueno, el gusto ha sido para mí. En verdad, espero que verlos por acá, preocupándose por sus oídos y sobre todo por protegerlos. Así va a ser, allá estaremos muy probablemente. Yo seré el primero en estar ahí en la lista para ver. Hace rato no me hago también una audiometría para ver en qué estado nos encontramos, que es algo muy importante, como usted lo decía, y a veces gastamos dinero de verdad en cosas que no son tan importantes y cosas como estas sí las dejamos relegadas. Muchas gracias, doctora. Un saludo a Ingrid y feliz noche. Bueno, gracias a ustedes y buena noche también. Vale, que esté muy bien. Y a todos nuestros espectadores, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Nos encontramos nuevamente el próximo martes, como ya es costumbre, a las 8 de la noche para traerles un tema más de cultura DJ. Feliz noche para todos. La Asociación Colombiana de DJs presentó Cultura DJ. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ.